noches, Cintia y Tania. ¿Y ustedes ya saben cómo van a utilizar su 13º salario, o sea, el aguinaldo? Me imagino que ya tienen todo planeado. Hoy, en el programa periodístico de Primera Mano, estuvo con nosotros nada más y nada menos que la especialista en cuestiones de finanzas, Gloria Ayala Persson, quien estuvo dando precisamente ya los principales tips a tener en cuenta al momento de recibir este anhelado por muchos aguinaldo que ya seguramente en los próximos días algunos estarán recibiendo, pero hay que tener en cuenta algo. Ayala Persson decía, esto no se trata ni de privilegio ni de beneficios nada más, esto es un derecho. Lo repito, es un derecho que solamente, adivinen chicas, recibe el 20% de la población que actualmente está trabajando. Entonces, ojo con este 20% que va a estar recibiendo entonces este dinero extra a cómo utilizarlo. Y decía Ayala Persson, tener en cuenta que en estos meses precisamente el ingreso extra hay que saber cómo administrarlo. ¿Por qué? Porque aumentan los gastos, ya que realizamos gastos que anteriormente o en otras épocas del año no lo hacemos normalmente. Así es que será muy importante que las personas puedan tener esa capacidad a proyectarse al futuro y ver precisamente qué viene más adelante y también tener en cuenta al momento de decidir qué tipos de regalos vamos a ir a comprar y qué tipos de productos extras que no adquirimos en épocas anteriores o en otras épocas, mejor dicho, vamos a estar comprando en los próximos días a partir del cobro del aguinaldo. Escuchamos un poquitito lo que decía Ayala Persson. Planificar mi gasto con una visión por lo menos de unos meses más me va a dar la capacidad de ver de que voy a gastar mi aguinaldo capaz que en cosas que ni me acuerde en enero, pero me está viniendo el inicio de clases, tengo que también probablemente pagar el impuesto inmobiliario, le tengo a los chicos de vacaciones, cuando están de vacaciones gasto más que cuando normalmente van a la escuela. Tengo otro nivel de consumo, por ejemplo, de electricidad en enero y febrero que la electricidad corriente cuando estoy en, no sé, julio, agosto. O sea, hay varios gastos extraordinarios y también el gasto ordinario que puede ser elevado. ¿Y qué piensa la ciudadanía? ¿Qué va a hacer de su 13º salario? Nuestro compañero Sergio Valdés salió a las calles y pudo conversar con algunos funcionarios, con algunos trabajadores. Digo bien, escuchemos lo que manifestaban. Sinceramente, mi aguinaldo llegó para mi familia, lo ahorro para mi familia. Claro, para mis hijos, solamente para mis hijos, claro. Todo gasto para mis hijos, después ya que viene terminan las vacaciones, después ya llegan las clases, ¿verdad? Y gastaría en pagar mis deudas, ¿verdad? Que tengo muchas deudas, en todo lo que puedo utilizar de la mejor manera posible porque realmente no sirve, no sobra casi nada. Digamos que estuviste acumulando este año muchas deudas, compras. Mucho, pero es importante pues estar al día. Sí, y después para hacer las compras en la casa, para los hijos, después ya está otra vez la matriculación, todo eso. Me voy a ir de vacaciones. Sí. ¿Acá en Paraguay? No, acá en Paraguay, en Encarnación, con mi familia. ¿Alguna otra compra? No. Solo eso tengo planeado. Ahorrar para enero, que es bastante largo. Y vemos qué le falta a los chicos y así cosas. ¿En el año anterior tenés experiencia, gastaste de más, la aguinaldo no te alcanzó? No. Trato de cuidar. Sí. Y al escuchar algunos de estos testimonios, algunos dirán, bueno, al parecer los trabajadores están recapacitando en cómo poder utilizar o cómo deben de utilizar su dinero. Pero atención, porque Gloria Ayala nos decía, ¿qué tan cierto es lo que están diciendo los trabajadores a partir de que escuchaba también estas entrevistas? Ella decía, a tener en cuenta en realidad lo que vamos a hacer, o sea, del dicho al hecho hay mucho trecho, como se dice normalmente. Hay que tener en cuenta, decía ella, dos cuestiones. Ese dinero podría ser utilizado o para ahorrar o para pagar cuentas. Escuchemos lo que mencionaba. O sea, que yo estoy segura que si salimos a la calle a preguntarle a la gente qué tipo de programa le gustaría ver en televisión, toditos van a decir culturales, educativos, sí, pero después el rating no muestra eso. Es Entonces yo, por ejemplo, uso demasiado ropa ya. Entonces, ese tipo de cosas, las respuestas a veces son muy aspiracionales. Yo sé lo que tengo que hacer, pero yo también sé que tengo que comer fruta, verdura y hacer ejercicio. No, por eso hago. Entonces, cuidado un poquito sobre la coherencia entre mi discurso y lo que en la práctica terminamos haciendo. Ahí está.
Y la Dirección de Fiscalización del Ministerio del Trabajo ya dio precisamente algunos canales mediante el cual la ciudadanía podrá hacer sus respectivas denuncias en caso de que no reciban este derecho. Uno de los números y a tomar un bolígrafo y un papel para poder anotar sería el 021 44 81 83. Les repito, 021 44 81 83. También puede hacerlo a través de las redes sociales y la página web del Ministerio del Trabajo. Y a tener en cuenta que el año pasado se registraron 70 empresas que no cumplieron con este derecho de los trabajadores. 5 de ellos tuvieron que ser multados. Vamos con Tania. Y Tania, antes que nada te consulto, ¿tenés pensado ya cómo vas a gastar tu aguinaldo?